David que por favor nos grabe para saludar con muchísimo gusto a nuestro amigo, a nuestro compañero, el historiador Moulay Mansa Ontiveros, a quien saludo desde aquí, desde Kansas City hasta allá, hasta la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Moulay? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo estás, compañero? Hola, buenos días. Saludos hasta allá, hasta Kansas City. Saludos a toda la raza de Sin Censura. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bien, y fíjate, me da mucho gusto poder compartir con usted. Vamos a poner las imágenes, pero todo el fin de semana hubo protestas de muchos mexicanos y mexicanas aquí en Kansas City, en sitios icónicos de esta ciudad, protestas precisamente en contra del fascismo, del racismo, de la persecución para implementar la supremacía blanca. Entonces, pues sí, aquí te ven muchos, Moulay, acá también te ven muchos. Acá gracias. Qué bueno, porque ahí está el epicentro de la revolución ahora, ¿eh? En el medio este. Allá en Estados Unidos. Sí, Tienen sí. que los pueblos, los oprimidos en Estados Unidos están en un momento en el que pueden darle un giro a la historia de aquel país y por lo tanto a la historia del mundo. Yo estoy convencido de eso. Una y otra vez se plantea que Estados Unidos es la tierra neoliberal por excelencia, la tierra de la derecha. Mucha gente me dice, ¿y tú qué chingados haces ahí, Toño? No, que muy progresista, la chingada. Bueno, pues precisamente por eso, para dar la batalla. Empezando porque los principios de esta nación no son el ser capitalista o neoliberal. La Declaración de Independencia se basa en muchas virtudes, en los principios del derecho a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad. En ninguna parte de la Constitución dice, este país tiene que ser capitalista, neoliberal y conservador. No, pues no. Lo que sí es que ha habido una represión terrible a la izquierda o al progreso desde tiempos memoriales en este país. Represiones que llegan hasta asesinatos de líderes políticos. Ahí está el doctor Martin Luther King, ahí está el hermano Malcolm X, ahí están pues la serie de luchadores y luchadoras sociales que han sido perseguidos en este país, intentando implementar, bueno, pues políticas en favor de los pueblos, en favor de los trabajadores de cualquier tipo de raza. Y fíjate, bueno, etnias, razas no existen, fíjate, Moulay, cada vez hay más llamados a que nuestras comunidades se unan frente al racismo y el fascismo. Antes de que vayamos con tu tema, que es muy, muy importante, ¿te gustaría darnos una opinión sobre esto? No sé si por ahí don David tenga un video que le he estado pasando desde otras semanas que no hemos podido poner. Es una especie de debate que se da en la cadena Fox News, en la muy racista cadena Fox News, en una vertiente local que tienen ahí de Fox News, me parece que en alguna de las ciudades de Texas, no, creo que es en Houston, en la que pues una señora ahí caucásica se pone a decir que los inmigrantes somos una bola de malvadones y que si queremos venir que lo hagamos legalmente, que lo hagamos como lo hicieron sus ancestros, que ellos sí lo hicieron bien al bajarse de los botes desde Europa. Exacto, te risa eso, ¿no? Porque eso es lo que hacían, nada más se bajaban del bote, los metían un mes a la isla Ellis a que se les murieran los piojos y ya después los dejaban entrar y hasta tierra les daban, ¿no? Decían, pase usted, señor Blanquito, por favor, pase usted, señora Blanquita, domine esta tierra que le pertenece a las comunidades originales de este continente, ¿no? Se enfrenta a un señor afroamericano que la manda muy lejos. ¿Lo tendrá por ahí, don David, de casualidad? Es el video que le mandé hace tiempo, es uno de Fox News, es cortito ahí. Lo estamos buscando, mi estimado Toño, ahorita te aviso. Porque bueno, en ese video, además de que este señor afroamericano reconoce que gran parte del territorio de Estados Unidos pertenecía a México, hace un llamado a que nos unamos como comunidades. Una y otra vez nos han intentado enfrentar, querido Moulay, querido público consentidor, a mexicanos, latinoamericanos y a inmigrantes en lo general, con el pueblo afroamericano de este país. Una y otra vez nos han dicho, ustedes no deben estar juntos con ellos, ódiense los unos a los otros, cuando hoy más que nunca deberíamos estar unidos. Es el llamado que están haciendo muchos líderes afroamericanos y pues como latinoamericanos y como mexicanos, deberíamos sumarnos ese llamado de estar unidos, de mantenernos siempre con fuerza. Creo que no lo encontró, pues no pasa nada, ¿no? Está, pues lo vamos a encontrar, pero ¿quieres
comentarnos algo al respecto de esto, Molay? Pues sí, es ahora sí que la gran audacia del imperialismo, ¿no? La gran audacia de los explotadores, del esclavista, la gran audacia del dominador, es hacer que el último se pelee con el penúltimo, ¿no? Y él desde arriba observa cómo se reproduce su riqueza a partir del trabajo ajeno, a partir del trabajo de esos, del último y del penúltimo y del antepenúltimo, que no se diferencian mucho el uno del otro en la estratificación social, pero que al no tener una conciencia de clase, le llamaríamos en este momento conciencia crítica, ¿no? Le diríamos desde la filosofía, al no tener una conciencia crítica que le permita entenderse como clase en sí y como clase para sí, ¿no? Y con intereses comunes confrontados a los intereses del enriquecido a partir de la expropiación de la riqueza socialmente producida, al no entender esa condición de clase, pues se pelean por eh, diferencias exógenas, digamos, ¿no? Diferencias superficiales, ¿no? Diferencias incluso que en sus elementos culturales pueden ser muy complejas, pero que en realidad son diferencias que se pueden solventar, por ejemplo, el color de la piel, o el idioma, o las costumbres, ¿no? Y entonces la gran audacia del opresor es hacer que los oprimidos peleen entre sí, ¿no? Que hagan mortales las diferencias más baladís que te puedas imaginar, que van justo desde que uno hable español y otro hable inglés, hasta que uno sea negro y el otro sea prieto, o por el equipo de fútbol al que le van, ¿no? O por la banda de rock que les gusta, o por el tipo de música que escuchan. Cualquier diferencia es bien aprovechada por el dominador, por el dominante, por el expoliador, el explotador, que en este caso, ¿qué sería el sistema, ¿no? El sistema global, ¿no? Que está representado por figuras políticas como Donald Trump o por figuras económicas que ya son políticas también como Elon Musk, ¿no? Y entonces, pues ahí está la cuestión. Si nos seguimos nosotros como trabajadores, como migrantes, como empobrecidos por el sistema colonial, neocolonial, imperialista, capitalista, ahora tecnofascista, ¿no? Si como empobrecidos por ese sistema no entendemos que tenemos intereses comunes, objetivos comunes como clase, todas y todos los que estamos trabajando para vivir, si no entendemos eso, pues estamos condenados al fracaso y condenados a ser dominados, ¿no? Eso lo saben muy bien los de arriba, ¿no? Pero acá abajo hay que desarrollar esa conciencia. Insisto, es una conciencia en sí. La conciencia en sí es, sí, soy migrante, soy trabajador, esta es mi condición, quiero vivir mejor, me voy a esforzar. La conciencia para sí es, mis intereses están en oposición totalmente antagónica a los intereses de aquel millonario, ¿no? Que está enriquecido a partir de que usurpa la riqueza que producimos millones de trabajadoras y trabajadores. Y si como clase nos unimos y generamos una agenda política común, una estrategia política común, un discurso humanista y humanizante común, democrático y democratizante en común, podemos luchar por liberarnos nosotros de esa opresión y por liberar al de arriba de esa opresión que lo pudre, porque la opulencia, la riqueza también pudre, también domina, también enferma. Por eso están zafaditos de la cabeza y andan haciendo el saludo nazi por ahí. Y pues sí, esta mujer racista, pues es una víctima de esa estructura de dominación ideológica y ella ejerce su dominación a partir de sus privilegios de clase y de color de piel, pero forma parte de esa estructura, ¿no? Ella es dominada a su vez, ¿no? Ejerce una dominación contra el último porque ella es la penúltima, pero ella también es dominada por ese sistema, ¿no? Y también va a ser empobrecida y también vive las tensiones y las depresiones y las represiones propias de estar engarzada en un sistema que es un sistema de suicidio colectivo, es un sistema que no funciona para producir y distribuir la riqueza, distribuir bienestar entre los seres humanos que producen la riqueza. Este sistema no está hecho para eso, está hecho para acumular y centralizar la riqueza que se produce socialmente en unas cuantas manos, ¿no? Y cualquiera que defienda ese sistema, consciente o inconscientemente, pues es una entidad
controlada y dominada espiritual y mentalmente por ese sistema. Y esa es la desgracia, mi querido Toño. A ver si quieren poner el video. Pues vamos a poner el video, escuchemos a este debate tan interesante. Vamos a intentar con nuestro pues muy pobre entendimiento traducir para usted aquí este debate tan interesante que se dio en la muy racista cadena Fox News. I think this is a fantastic law. It is time to start enforcing the laws that are on the books. Es una ley fantástica, es momento de que empecemos a establecer la ley como debe de ser. ¿Se trabó por ahí, David? Sí, hubo un problema por ahí. Ya sabe que la tecnología no tiene palabra de honor. Ahí le voy a intentar volver a poner don David. Ahí va. Venga. I think this is a fantastic law. It is time to start enforcing the laws that are on the books instead of the state and local officials legislating from their own little tiny offices. It's an awful law. De empezar a establecer y a seguir las leyes como están escritas en la ley, para la redundancia, en los reglamentos, y que los legisladores comiencen a trabajar. It's an awful law because it's nothing more than a legal way for law enforcement to racially profile Mexicans and Hispanics. Es una ley espantosa porque no es más que una forma en la que las agencias del orden, las agencias policíacas puedan de alguna otra forma encasillar de forma racial a mexicanos y a otras minorías raciales. I would say to the Hispanic and Mexican community, what you got to do now, hook up with the black community and unite in political... Lo que debe hacer la comunidad mexicana y la comunidad hispana en lo general es engancharse con la comunidad afroamericana. And unite in political power, because if Mexicans and black people unite in Texas, we can control the governor. Y unirse we can control... en unión política, porque los líderes mexicanos o los mexicanos y los afroamericanos. We can control the lieutenant governor and we can control politics in Texas, period. I'm saying to the Latino brothers and... definitivamente al gobierno de Texas, al gobernador de Texas y al subgobernador de Texas, podríamos controlarlos si estuviéramos unidos debido a nuestros números mexicanos y afroamericanos. The Latino brothers and sisters, don't fight them by yourself. If you hook up with black people and we unite... Hermanas latinoamericanos, no los combatan por sí mismos. Si combaten con nosotros los afroamericanos, I'm telling you, we can run Texas and then pass laws to deal with those who hate us. You're advocating for... Podemos conseguir sacar adelante a Texas, podemos gobernar Texas y enfrentarnos a esos que están pasando este tipo de leyes en contra de nosotros. You're advocating for criminal activity, Cornell. These people are not here lawfully. They need to do what por actividad criminal. Esta gente no está aquí legalmente. They need to do what our ancestors did, what many Mexicans have done. Tiene que hacer lo que hacen la mayoría, lo que nuestros ancestros hicieron, lo que muchos mexicanos hicieron, y le dicen, no. Many, don't interrupt me. Your ancestors came here illegally. Wasn't nothing legal about your ancestors. Listen. They came illegally and they murdered, they raped, they pillaged a whole race of people. Tus ancestros no vinieron aquí legalmente. Asesinaron, violaron y exterminaron a muchísima gente. This country, Texas, Arizona, and California, belongs to the Mexicans. Cornell, get back it was to the stolen from them. You tell me to get a México, por cierto, le dice. Stole from them. You so tell me to get back your to the ancestors, point. they came No, here you're not being fair to me here. You say stay on topic. No está siendo justo conmigo. Así son, perdón que me ría, pero así son muchos señores acá y señoras caucásicos y caucásicos, con mucho respeto, ¿no? Porque pues obviamente hay blancos y blancas, una gran mayoría que están en contra del racismo, no nos referimos a una etnia, pero los que son racistas, que se identifican con esta etnia, muchos son así, ¿no? Así, me están cometiendo una injusticia, yo soy la víctima aquí, sí, cómo no. Elon Musk es la víctima, sigamos escuchando.
say, okay, we'll stay on topic. And then as soon as we start talking about illegal immigration, you go back to the black issue. Let's stay on topic right now. Hablar de, me parece injusto que tan pronto empecemos a hablar de inmigración ilegal, tú saques tus ancestros negros, le dicen, ¿no? Your ancestors are the master illegal immigrants. Give me the opportunity to respond in that, you know what, we're all Americans here. And if you are here legally... Son los amos de la inmigración ilegal, le dice el compañero afroamericano. Absolutely. Then we need to come together and we need to pass good laws for enforcing the laws. Well, perhaps the Native Americans should have passed laws against... Tenemos que estar juntos, pero para implementar las leyes, no para otra cosa, dice esta señora. Your ancestors. Pero ya no sé qué, le puedes regresar un poquitito a lo último, ya no escuché el último, se me fue por ahí en el... Then we need to come together and we need to pass good laws for enforcing the laws. Well, perhaps the Native Americans should have passed laws against your ancestors. Lo que deberían hacer los estadounidenses es pasar leyes, es aprobar leyes en contra de tus ancestros. Totalmente de acuerdo con este señor. Quiero Molero, si quieres agregar algo antes de que vayamos al mero tema que está candente. Ajá, es que forma parte del mismo tema, ¿no? O sea, la cosa es que en Estados Unidos se está desarrollando un debate definitivo sobre cuál va a ser el futuro de aquella nación y del mundo entero, ¿no? Y la sartén la lleva por el mango en este momento, pues el supremacismo, la reacción, ¿no? El odio, ¿no? La exacerbación de las diferencias, ¿no? Que insisto en eso, son diferencias superficiales, diferencias no estructurales, ¿no? Porque pues, los seres humanos finalmente somos una especie, una única especie, ¿no? Que no tiene divisiones genéticas raciales reales, ¿no? Sino que tenemos diferencias culturales, diferencias históricas, diferencias lingüísticas, tonalidades de la piel, que nos hacen una especie diversa y por lo tanto hermosa, ¿no? Maravillosa. Pero hay la forma en que está estructurada económicamente la sociedad, pues nos diferencia como clases, ¿no? Y ahí está la cuestión, ¿no? Como una clase, que es la clase dominante, genera toda una ideología y toda una ¿cómo se llama? Una narración de la historia y toda una serie de principios, una serie de valores o antivalores que fundamentan la rabia, el enojo, el odio, el miedo de unos en contra de los otros y por lo tanto justifica la dominación, justifica la opresión, justifica la explotación, justifica el saqueo y justifica la violación y el asesinato cometida por un grupo social en contra de otro para mantenerse en el poder, para mantener vigente su poder, ¿no? Y ahora, pues, la gran diversidad y la gran participación, ¿no? Y la existencia masiva de una fuerza social muy considerable de trabajadoras y trabajadores racializados, ¿no? De migrantes, trabajadores migrantes racializados y perseguidos, está obligando a que esos trabajadores latinos, mexicanos, negros, ¿no? Pues reconsideren la posibilidad de articulación y de participación y acción política, y yo creo que pues, tienen que ponerse en perspectiva lo que decía el señor, ¿no? Con los números que tienen, con la fuerza social que representan, pueden gobernar ese país, pueden gobernar sus estados y pueden generar una nueva constitucionalidad para reorganizar aquel país sobre principios de solidaridad, de fraternidad y de redistribución de la riqueza, que mucha falta le hace, porque hay gente muy pobre, muy abandonada en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí, hay que reformular la democracia estadounidense, hay que replantear la legalidad constitucional y por supuesto que tienen que reconsiderar su participación en el sistema mundial, ¿no? Porque la participación que tienen ahora y hacia la que se proyectan con las locuras de Donald Trump, pues es hacia destruir el planeta, ciertamente, ¿no? Hacia
relanzar un proyecto de conquista, relanzar un proyecto neocolonial, relanzar un proyecto de saqueo de los recursos naturales, de intervención de países soberanos, y que en afán simplemente de la reproducción y la acumulación del capital. Y eso, pues tampoco el planeta está para soportarlo. Justo en este momento necesitamos políticas desaceleracionistas de la economía, necesitamos políticas redistributivas, necesitamos políticas de cuidado del medio ambiente, no de aceleración del capitalismo y de reproducción y centralización y maximización de las riquezas del 1% de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden hacer que se modifique, que cambie la perspectiva histórica y el proyecto de desarrollo humano? Pues las mayorías, los trabajadores, las trabajadoras, los de abajo, los pueblos indígenas, los pueblos del mundo en resistencia anticolonial, antiimperialista, antifascista, anticapitalista, es decir, humanista, ¿no? Entonces, pues ahí está, la moneda está echada en el lado de las masas populares allá en Estados Unidos, de su capacidad de articularse los diferentes movimientos que hay por derechos humanos, civiles, contra la violencia, por los derechos de las minorías que son grandes mayorías, ¿no? Por los derechos de la igualdad y de la libertad, de la verdadera libertad, no la libertad enajenada, espuria que reivindican los neoliberales y fascistas como Javier Milei o como Donald Trump, ¿no? O sea, ellos reivindican la libertad de las cosas por encima de los seres humanos y la naturaleza, ¿no? La libertad de las mercancías, la libertad del dinero, ¿no? Es una libertad fetichista y enajenada, libertad espuria. Hay que reivindicar la libertad de los seres humanos, la libertad para amar, la libertad para movernos, la libertad para trabajar, la libertad para disfrutar, la libertad para tener una vida digna y un desarrollo íntegro de nuestras personas, para la libertad para ser felices en comunidad y en el respeto de nuestra dignidad y nuestros derechos. Esa es la libertad por la que hay que luchar y la que hay que reivindicar en esta lucha del pueblo trabajador, racializado, perseguido, criminalizado en Estados Unidos. Vamos a buscar implementar esto que nos está diciendo nuestro compañero Molayma Ontiveros. Yo quiero hacerle un llamado a usted que nos ve, que nos escucha, que se organice, aunque sea documentado, o indocumentada. Organícese, este es el momento de hacerlo. No, por supuesto que podemos preocuparnos, angustiarnos, lo que usted quiera, pero es momento de organizarnos, es momento de levantarnos, es momento de luchar con la ley en la mano en contra del fascismo en este país. No permitamos que nos siga testeando por ahí Donald Trump y su gobierno, diciendo a ver qué más les podemos hacer estos cuates, a ver cuánto aguantan. No aguantemos. Con la ley en la mano podemos no aguantar. Como está aguantando en estos momentos efectivamente el pueblo hermano del Ecuador, lo hemos dicho una y otra vez, esta no es una problemática la que existe entre ambos gobiernos, es una problemática entre los pueblos, es un pueblo hermano, el de Ecuador, y pues anoche, como le comentábamos hace unos momentos, efectivamente se concreta la primera vuelta de elecciones en la que no gana, como esperaba, el Junior neofascista y asquerosín, el pendejete que tienen de presidente de nombre Daniel Noboa, este sujeto que pues ha establecido un régimen también neofascista en su país, militarista, autoritario, y que bueno, pues está llevando a la ruina a Ecuador. Ayer se queda muy cerca de su rival en la lucha por la presidencia, y se van a la segunda vuelta hasta abril. Luisa González, representante de la izquierda, y Daniel Noboa de la ultraderecha mundial. Y bueno, pues Molay, efectivamente, hay que ver esta resistencia antifascista ahí en Ecuador, ¿no? Sí, no, lo importante es que como digamos, ¿no? El gran aparato mercantil, ¿no? Propagandístico, ¿no? De los medios de comunicación tradicionales, el poder económico, las Fuerzas Armadas, ¿no? Las mismas instancias, ¿no? Como el Consejo Nacional Electoral, ¿no? La autoridad electoral allá en El Salvador, estaban todos
nado sincronizado de que Noboa iba a ganar en primera vuelta, ¿no? Y se la pasaron un día sí y el otro también, imponiendo esa narrativa para desanimar a la gente, para desincentivar la participación, aunque en Ecuador es obligatorio votar, pero había esta idea que en México conocemos muy bien, esta manipulación mediática de que pues no vale la pena porque pues va a ganar el oficialismo, o sea, va a ganar Noboa, ¿no? Aquí nos decían siempre, va a ganar el PRI, ni votes porque el PRI va a ganar siempre, ¿no? Y allá pues traen esa narrativa, a pesar de que el gobierno de Trumpito, ¿no? Porque además Noboa es un trompito, un trompitititito, el gobierno del trompitititito, pues es un gobierno fugaz, ¿no? Es un gobierno que tuvo que entrar al rescate de otro gobierno oligárquico, el de Lazo, que tuvo que renunciar porque estaba metido en una trama de corrupción brutal, que dieron, por cierto, se dieron un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, que fue un recurso legal que le llamaban muerte cruzada, que vaya nombrecito que para esa pausa constitucional y dejar el gobierno, ¿no? Y que es un recurso muy parecido a lo que intentó hacer para salvar la situación del gobierno en Perú, ¿no? Castillo, pero justo la derecha mediática continental, cuando Castillo intentó disolver el Congreso para reconvocar a una elección que pudiera reposicionar políticamente el gobierno y ordenarlo, ahí le dijeron ese era un golpe de Estado y lo derrocaron, le dieron un golpe verdadero y lo metieron a la cárcel. Ahí teníamos a Dina Balearte, que es la gobernante trumpiana más, con menos popularidad en el planeta, ¿no? Creo que está en el 3%, si no me equivoco, de popularidad, ¿no? De aceptación. Y el mismo recurso hizo Carlos Lazo y ahí sí no hubo ningún problema, ¿no? Como es un miembro de la oligarquía, como es un banquero, él sí hizo su muerte cruzada, entregó el gobierno, ¿no? Porque estaba metido en una trama de corrupción del que sigue impune, y convocaron elecciones adelantadas. Y en esas elecciones adelantadas fueron elecciones muy turbias, ¿no? Donde incluso hasta asesinaron a un candidato y culparon al correísmo, ¿no? de ese asesinato. Y con esa y 1000 triquiñuelas más lograron llegar al gobierno con un programa para resolver una serie de problemas inmediatos, en un periodo corto de tiempo, porque era un gobierno ciertamente provisional, ¿no? Pues no cumplieron nada de lo que hicieron. El gobierno de Noboa lo único que ha hecho es entregar su país al imperialismo norteamericano y tener una política diplomática con las patas auténticamente, ¿no? Y testimonio de eso, pues es el asalto a la embajada mexicana y ahora la imposición de aranceles que nos va a obligar a comprar el plátano ecuatoriano. Yo nunca en mi vida he comido un plátano ecuatoriano, yo siempre he comido plátano de México. Yo no sabía que le comprábamos camarones y plátanos, pero bueno, serán 25% más caros y pues dejaremos de consumirlo en todo caso, ¿no? Pero más allá de lo irrisorio que pueda hacer estos arranques de trompismo, chiquitrompismo, ¿no? Del Noboa, lo importante es que pues allí hay un pie de playa para el control geopolítico del imperialismo norteamericano, ¿no? Pues no por nada, en contra del interés de la naturaleza y de la humanidad, pues le están entregando las Islas Galápagos a los gringos para poner una base militar y recuperar su control geopolítico, ¿no? Que habían perdido por la base militar de Manta, que les había quitado el gobierno de Rafael de Correa, ¿no? Entonces estamos en un momento en el que se está disputando el control político de aquel país, ¿no? Se cayó totalmente la narrativa, cerraron en un empate técnico totalmente, ¿no? Y además de que ellos hicieron, ahora sí se puede decir, hicieron una campaña, una elección de Estado, ¿no? Violó la Constitución, Trumpititito, porque él hizo campaña siendo presidente, ¿no? Incluso la presidenta del Consejo Nacional Electoral lo invitó a inaugurar la jornada electoral. Imagínate un candidato inaugurando la jornada electoral a nombre de la presidencia.
vaya cierre de campaña, ¿no? Entonces, eso fue ilegal, ¿cierto? Eso está prohibido por la Constitución ecuatoriana y por la legalidad electoral de aquel país. El Noboa debió pedir licencia, solicitar una licencia que le permitiera ser el candidato y no el presidente candidato. Que en los Estados Unidos hacen mucho eso, ¿no? Porque tampoco es una democracia Estados Unidos, y pues ahí tuvimos una campaña totalmente dispareja que se hizo desde la presidencia del país, ¿no? Pero lo que apuntan mucho los críticos, pues es que no recorrió el país, no visitó a la gente, no se acercó al pueblo, ¿no? Le critican mucho que su campaña fue de andar pegando monigotes, ¿no? Un monigote con su imagen, ¿no? Un afiche de trompititito, por todas partes, y pusieron al ejército a cuidar esos afiches, ¿no? Y a diferencia de Luisa González, que se fue a hacer campaña, fue a hacer territorio, fue a hablar con la gente, despertó todo un movimiento de esperanza y de solidaridad entre el pueblo ecuatoriano, y logró este empate en el 44%, ¿no? Se cerró el consejo, bueno, no se cerró todavía, sigue el conteo, y se ha estado acercando cada vez más. Luisa González está en el 43.83% y Noboa en el 44.31%, pues es un empate técnico, ¿no? No arrasaron, no aplastaron, van a segunda vuelta. Y sí, Pachacutic y la CONAIE, que es el otro candidato de izquierda, que se tuvo un poquito más del 4% de votación. La otra, la ultraderechista, está en el 2%, ¿no? Si Pachacutic y la CONAIE y otras fuerzas progresistas se alían, se dejan de clasismos en el sentido, digamos, atrasado del concepto, ¿no? No tienen una conciencia de clase, sino que tienen una separación de clase desde las comunidades indígenas hacia los centros urbanos y hacia el movimiento social correísta, ¿no? Y ahí a veces eso los ha acercado más a Noboa que hacia el movimiento social. Si superan ese escollo, ¿no? Y ubican que sus intereses como pueblos indígenas y como clase trabajadora están vinculados al proyecto de Luisa González, si entienden que les conviene mucho más la alianza con el correísmo que con Noboa, que les va a quitar el país lo va a regalar, ¿no? Si recuperan el control del país, los pueblos ecuatorianos deciden recuperar su país, en lugar de dejarlo en manos de los banqueros y los bananeros, recuperar el país para el pueblo, hay altas posibilidades de que logren una victoria para el mes de abril, ¿no? Es una mayoría nacional popular que tiene que construir ciertamente la revolución ciudadana. No va a ser sencilla, tienen que convencer a la CONAIE y a Pachacutic y a los movimientos sociales de que les va a ir mucho mejor, de que van a estar mucho mejor con un gobierno nacional popular, una gran alianza democrática, que con el gobierno de ocupación, que es el gobierno de Correa, ¿no? El gobierno de Noboa, ¿no? Y bueno, desde acá, desde México y desde América Latina y desde el mundo, nos toca pues cerrar filas en solidaridad con el pueblo ecuatoriano y sacar a la luz las tropeleas de un régimen como el de Noboa, ¿no? Este régimen buqueliano, trompeano, fascistoide, ¿no? Lo último fue esto de la desaparición, el asesinato y la cremación de cuatro niños ecuatorianos que fueron secuestrados, torturados, asesinados y quemados por el ejército ecuatoriano. Y Noboa estuvo encubriendo esa situación, ¿no? Es una situación con guardadas proporciones muy parecida a la de los 43, con todo el daño que nos hizo a nosotros como nación, pues en Ecuador tienen a sus cuatro, pero esos eran cuatro niños, auténticamente menores de 14 años, ¿no? Y pues ahí ese tipo de cosas es a la que lleva la criminalización y el populismo punitivo, ¿no? Que es un fascismo de Noboa y esta carta blanca, este cheque en blanco que se les han entregado a las fuerzas militares, y de donde surgen dinámicas como la creación de falsos positivos, que se dio mucho en Colombia, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, pues eso es lo que está pasando en Ecuador. Ecuador no merece estar hundido en esta crisis, en esta situación tan dolorosa, pero además, en términos de la solidaridad internacional y en términos de la lucha internacional de los pueblos en contra del fascismo, en contra del colonialismo, en contra del imperialismo, pues necesitamos ganar en Ecuador y en todas partes. O sea, necesitamos que las alternativas democráticas y progresistas, nacional populares, triunfen pacífica y democráticamente en todas partes para irle cerrando el paso a esta vorágine reaccionaria que es el trompismo, ¿no? Y pues frenar la deriva fascistoide de las ultraderechas en el planeta y en América Latina, sobre todo. América Latina es la reserva cultural ideológica de la libertad verdadera, ¿no? La libertad de los humanos sobre las cosas. Pues eso es, camaradas, ya llegó nuestra presidenta. Les abrazo, muchas gracias. Gracias, querido Molay.